Bienvenido a Mundos Fantásticos, el podcast donde tú y yo ponemos la mirada en las historias de fantasía, especialmente en esos mundos a los que nos transportan cuando las leemos en los libros. Aquí estás con Sayen y vamos a pasar juntos un ratito divertido. Este es el episodio 5 de la temporada 4 y vamos a hablar de cómo escribir una distopía. Quédate conmigo y abre la puerta a Mundos Fantásticos. Las distopías son un género que se puso muy de moda hace unos años, unos 5 o 10 años tal vez, y sobre todo pues con la llegada de los Juegos del Hambre y algunas otras películas y libros que siguieron esta estela, ¿no? Porque ya sabemos que cuando salen libros que son famosos porque gustan y porque están muy bien escritos y porque funcionan, pues hay mucha gente que lo imita, igual que cuando salió Harry Potter empezamos a leer sobre escuelas de magia por todas partes, etcétera, etcétera. Bueno, pues las distopías es un género que también a día de hoy se sigue leyendo mucho y en general yo creo que es verdad que gustan ambientes juveniles, pero yo creo que no solo, ¿no? Porque todos siempre podemos ser un poco juveniles. Una de las distopías que a mí me gustan más es la cuatrilogía de Crónicas Lunares, que espero que, pues si no la hayáis leído, que la leáis porque está súper bien y además, bueno, pues ahí mezcla muchas cosas porque también son 4 retellings, uno por cada libro, y habla pues eso sobre varios de las cosas que vamos a hablar hoy aquí. O sea, esa es la que yo te recomiendo, aunque pues no es mi género favorito y no he leído muchísimo, pero seguro que vosotros tenéis también muchas historias distópicas que te han marcado, que te han gustado. Si tienes alguna, por favor, ponla en comentarios. Y si no, pues vamos a lanzarnos a ver 7 puntos que vamos a hablar para poder elaborar esta distopía, ¿vale? Desde el punto de vista del escritor. La ficción distópica, considerada un subgénero de la ciencia ficción, aunque puede ser un subgénero también de la fantasía, yo creo que está dentro pues de ese género, gran género de la ficción especulativa, cubre todas las novelas, cuentos, películas ambientadas en un mundo a veces futurista, no siempre, pero siempre injusto, en el que el hombre o la mujer promedio tiene poco que decir sobre sus respectivas vidas, ¿vale? Las amenazas comunes a la humanidad que ocurren en la ficción distópica pues son la pérdida de las libertades, la inseguridad alimentaria, no hay falta de recursos, el sufrimiento general en medio de la injusticia, etc. Y si basas a tu protagonista en un entorno en el que sufre continuamente a manos de un opresor o pocos ciudadanos viven seguros, estás escribiendo una novela distópica. Primer punto, pregúntate ¿y si? Para provocar una historia aguda. Si estás decidido a escribir una novela distópica, pero no sabes decidirte por qué, bueno, pues empieza por la pregunta famosa ¿y si? Piensa en nuestro mundo actual y pregúntate cómo sería si perdiéramos ciertos derechos, ciertas libertades, ciertas ventajas. Y si, pues yo sé que alguien se planteó, y si el régimen pues, del nacionalsocialismo hubiera continuado más tiempo, ¿no? Y si, pues por ejemplo, ¿qué pasaría si los fanáticos religiosos acumularan suficiente poder para apoderarse y gobernar tu país? ¿O qué pasaría si la mitad de la vida marina desapareciera en los océanos del mundo? ¿Qué pasaría si el viaje en el tiempo fuera dominado por las personas equivocadas que eligieron retroceder en la historia y alterar los acontecimientos que cambiaron la vida del planeta? Pues este tipo de preguntas nos pueden guiar hacia un futuro que además pues puede ser más o menos plausible. Ya sabemos, ya hemos hablado otras veces de la credibilidad, ¿no? Del pacto con el lector. Bueno, no voy a tocar eso en este momento. Vamos a hablar del segundo punto. Conozca las reglas del país o del lugar que estás relatando, ¿no? Ahora que tienes una idea de qué tipo de historia distópica quieres escribir, es hora de establecer sus leyes o su falta de ellas, ¿no? No importa qué tipo de mundo distópico elijas, las reglas inevitablemente jugarán un papel importante. Puede resultar tentador lanzarse y comenzar a escribir. Es mejor crear las reglas adecuadas para su historia y su entorno para que pueda consultarlas mientras escribe o edita. En las novelas ambientadas en mundos distópicos, pues tienden a girar en torno a una trama detallada, un entorno intrincado, por lo que un sistema establecido de leyes y pautas a mano
pues puedes evitar pues que haya cierto tipo de inconsistencias en tu escrito, ¿no? Y para garantizar la continuidad para tu lector. Si tienes problemas para definir un conjunto de reglas, pues puedes intentar responder a las siguientes preguntas. ¿Quién, si lo hay, es el órgano gobernante dentro de tu mundo? Por ejemplo, ¿son el gobierno, la policía, los militares, los civiles quienes han alcanzado el poder después de un golpe o lo que sea, una guerra? ¿Cómo aplica este organismo las normas y reglamentos? Y tercero, ¿cómo se castiga a los transgresores cuando infringen las reglas? Esto me parece súper interesante. Estoy pensando ahora mismo en otra trilogía que también fue adaptada a películas, la de Divergente, y eso es pues una utopía, una distopía disfrazada de utopía, ¿no? Y el world building a mí me parece súper interesante. Tercer punto, conoce la historia de tu mundo. Esto es de lo más importante cuando estamos trabajando distopías. O sea, igual que puede ser para una novela de fantasía más o menos, pero esto para una novela de distopía no es algo más o menos, es importantísimo. O sea, es básico. Ya sea que elijas revelar la causa de los elementos distópicos o guardártelo para ti mismo, es una buena idea saber cómo surgió la forma de vida actual de tus personajes, ¿no? En los Juegos del Hambre se revela relativamente pronto que los juegos se establecieron como castigo por una rebelión pasada dirigida al Capitolio, y además ahí también tenemos pues la próxima película que se va a estrenar basada en ese libro, ¿no? La balada de pájaros cantores, creo que se llamaba, de Susan Collins. Bueno, pues fenomenal, yo tengo unas ganas tremendas de ver esa película. O por ejemplo, el creador de Walking Dead, de la serie, se niega a explicar la causa del brote que provocó el apocalipsis zombie. Pero ya sea que lo explicas al lector o que no lo quieras explicar, es a lo mejor para mantener un poco de misterio al inicio, lo que sea, pero debes conocerlo. Cuarto punto, tienes que mostrar el antes y el después a través de tus personajes. Es decir, ya sea que tenga un protagonista o varios protagonistas o solo un personaje en solitario, es necesario de alguna forma comparar cómo era antes de la distopía o de alguna forma cómo era antes la forma de vida y cómo era pues después de cómo ha cambiado el status quo, ¿no? Un personaje nacido en un mundo distópico verá las limitaciones de su tiempo de manera muy diferente a alguien que ha probado la libertad y la ha perdido. O sea, alguien que ha nacido pues en medio de un sistema opresor no lo verá igual que alguien que pues ha vivido en libertad y luego ha sido oprimido, ¿no? Este último tipo de personaje, el que ha estado en libertad y luego la ha perdido, incluso si asume un papel mínimo en tu historia, es un personaje secundario o incluso es un personaje, bueno, pues de pasada, podría encender la chispa que ponga pues un poco esa rebelión en contra de la distopía, ¿no? Volviendo a nuestro ejemplo de los Juegos del Hambre, aquí es verdad que no aparece ningún personaje que haya estado viviendo antes en libertad, pero sí que hay un momento, al final del primer libro me siento con libertad de hacer un spoiler, porque es una película que se ha estrenado hace ya pues, no sé cuántos, 10 años, pues ya si no la has visto pues lo siento, pero puedes quitar este audio y no comerte el spoiler o continuamos. Al final hay un momento en el que pues que difiere un poco el libro de hecho de la película. En la película tienen la opción de, o sea, solo quedan dos concursantes en los Juegos del Hambre, son Katniss y Pita, y entonces desde la dirección de los juegos pues le dicen que solo puede quedar uno, y en el libro se ve como Katniss duda y está a punto de disparar a Pita, pero luego dice, no, espera, ¿no? Y entonces es cuando saca esas bayas que eran venenosas y la van a tomar los dos para salir de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esa escena? Pues esto yo creo que ocurre porque hay un momento antes de entrar en los juegos que Katniss y Pita, ¿no? Que yo creo que era la noche anterior de entrar a los juegos, algo así, Katniss y Pita hablan y él le plantea a Katniss una perspectiva totalmente diferente, y es
que no se adueñen de tu voluntad, ¿no? Que tú eres libre de ciertas cosas en tu vida, aunque no tengas mucho tipo de libertades, pero sí puedes tener libertad dentro de ti mismo, ¿no? Entonces eso es la chispa que hace ver que Katniss pues tiene una opción. Es verdad que no es la mejor opción, o sea, su opción es matar a Pita o morir los dos, ¿no? Entonces ella pues dice, bueno, pues puedo elegir, y ya que puedo elegir, pues voy a elegir pues esta opción de morir los dos, que luego no mueren, porque no se quieren quedar sin un ganador. Y bueno, pues ya sabemos lo que ocurre en los segundos juegos en el segundo libro de los Juegos del Hambre, pues que es, vamos, a mí me parece una de las trilogías más maravillosas escritas y soy súper fan. Bueno, no voy a seguir por ahí. Quinto punto para escribir distopías: establecer motivaciones fuertes. Las acciones de un personaje o de la sociedad en general no ocurren en el vacío. Cada una pues tiene fuertes motivaciones para dar un golpe de estado o para sobrevivir a un régimen totalitario, ¿no? La parte inocente en una historia distópica puede estar motivada en recuperar el control o ser testigo del sufrimiento de los oprimidos, al soportar ser testigo del sufrimiento de los oprimidos, mientras que la parte culpable probablemente esté motivada pues, por su ideología retorcida o su codicia extrema o su deseo de poder, ¿no? Esto lo vemos también en la distopía de Divergente, al final de ese segundo, eso ya estamos hablando en el segundo libro, la segunda película, cuando ya se destapa el pastel. Entonces ahí se ve cuáles son las motivaciones reales de Janine, y al final son totalmente superficiales y egoístas, porque ella quería mantenerse en el poder y no eran que realmente buscaba el bien de la sociedad a la que estaba protegiendo. Entonces eso, necesitamos una motivación fuerte primero para el régimen opresor y también una motivación fuerte para el personaje, y obviamente es una necesidad en todos los géneros literarios, ¿no? Pero a veces los escritores nos podemos quedar atrapados en la acción, en las aventuras, y podemos tener a un personaje demasiado pasivo que le van llevando de un sitio a otro y que no toma decisiones. Esto es súper peligroso. Tenemos que darle a nuestro personaje motivaciones, tenemos que darle razones para tomar decisiones, aunque al principio esas decisiones pues no sean las mejores, pero luego pues ya sabemos todos cómo es ese arco de los tres actos. Entonces, bueno, si alguna vez queréis que hablemos sobre una estructura en 3 actos, pues hablaremos, porque me parece también súper interesante. Eso me la voy a dejar para una buena publicación, porque podemos ahondar muchísimo. Entonces, bueno, pues si tú no estás seguro de qué es exactamente lo que motiva a tu personaje a actuar, te puedes preguntar lo siguiente: ¿cómo se beneficia o qué pierde mi personaje si cumple constantemente con lo que se supone que tiene que hacer en esta distopía, ¿no? Con su status quo en el lugar en el que se encuentre, tanto si es un príncipe como si es un esclavo? ¿Cómo se beneficia o qué pierde a la hora de cumplir este estatus, ¿vale? Y la segunda pregunta: ¿mejorará la vida de mi protagonista o de la sociedad en general si se rebelan contra sus opresores? ¿Mejorará? Vale. Sexto punto: configurando tu historia, ¿no? Configurando tu historia teniendo en cuenta el sufrimiento que soportan quienes viven en un mundo distópico. No sorprende que el entorno distópico sea sombrío y desolado. En algunos casos la tierra queda devastada después de un desastre natural en el que los recursos son escasos, y aventurarse a algo diferente, ¿no? A salir de esa esfera de control, pues puede ser fatal. Aquí tenemos que prestar atención a los detalles, conservar algunos aspectos del viejo orden mundial, como edificios o puntos de referencia, nos pueden ayudar, ¿no? En otros casos la naturaleza física de un entorno pues no se altera, pero la naturaleza general es aprensiva, desesperada debido a una falta de autonomía. Bueno, pues eso, tenemos que trabajar los escenarios, los lugares donde están, ¿no? Pues los escenarios se encuentran típicamente en historias distópicas. Pues si bien se deben evitar los clichés, como ya hemos hablado en el podcast anterior,
sí que podemos pues coger estos tropos, podemos darle nuestro propio toque, podemos exhibir un talento de imaginación y maravilla creativa pues de la que alardeamos pues nosotros los escritores, ¿vale? Y así podemos agregar matices a todo donde se ubica, pues a ese país, a ese lugar donde se ubica nuestra novela. El séptimo y último punto serían los tipos de entornos distópicos. Aquí solo voy a nombrar algunos, ¿vale? Que son a lo mejor pues unos grandes grupos, pero no nos limitamos solo a eso, por supuesto, ¿vale? No existen reglas escritas en cuanto se trata de escribir. Si planeas escribir una historia distópica, pues debes estar más familiarizado con los tipos generales de ficción distópica. Debes haber leído distopías si quieres escribir una distopía. Piensa en tus historias distópicas favoritas y comprueba si encajan en algunas de estas. Por ejemplo, un mundo plagado de enfermedades o con alguna enfermedad en concreto. Por ejemplo, pues hay dos opciones principales: ambientar tu novela en medio de un gran desastre, que se propaga un virus mortal, por ejemplo, estoy pensando ahora en Guerra Mundial Z, o colocar a tus personajes en un mundo post-virus, o sea, cuando el virus ya ha pasado algo inhóspito y aún están viviendo las consecuencias. Por ejemplo, los Juegos del Hambre. Quizás solo los ricos tienen acceso a atención médica y los poderosos ahora toman las decisiones y tu protagonista no es ninguna de las dos cosas. Simplemente intenta sobrevivir en un mundo pues cada vez más injusto. Vale. Siguiente gran tipo de entorno distópico: el control militar permanente. Para sobrevivir en un mundo controlado por el ejército o la policía. Estoy pensando aquí, por ejemplo, ahora en Crónicas de Riddick, que es verdad que en la primera película se evade un poco este tema, pero en Crónicas de Riddick yo creo que ya se habla más sobre este control militar, ¿no? Tu personaje debe obedecer las reglas que se han implementado, al menos por el momento, probablemente sea así, ¿no? Pero antes de poner a cualquier ejército en control, primero debe establecer exactamente por qué está en el poder. ¿Tenía el gobierno de su país la intención de evitar conflictos internacionales, cediendo tan a menudo a los caprichos de otros países que sus militares decidieron tomar el control? ¿O era el complejo industrial militar más rentable que instaló un ejército permanentemente para mantener el flujo de fondos? Bueno, pues tenemos que plantearnos esto, ¿no? Si hay un control militar permanente, ¿por qué está ahí? ¿De dónde ha salido? ¿Quién ha decidido ponerlo ahí? Otra opción, que también es común: invasión de extraterrestres. Recordamos que estamos en un subgénero dentro de la ciencia ficción, así que pues pueden entrar también los extraterrestres. Recuerda que lo mejor es poner a tus personajes bajo control alienígena años después de su conquista, porque si no, no estás escribiendo una distopía, estarías escribiendo pues un libro de ciencia ficción con guerras y eso está muy bien, ¿no? Pero no sería una distopía, tiene que ser algo que ya ha ocurrido la catástrofe y que se están viviendo las consecuencias. Si eliges comenzar tu historia con la invasión y presentar a tus personajes mientras maniobran esta nueva forma de vida, pues estarás cruzando la frontera de la ficción distópica y entrando en el territorio de la ciencia ficción. Quizás tu protagonista vive en algún lugar desconocido para los extraterrestres, o conspira con sus cohortes para recuperar el control, no sabemos. Yo estoy pensando aquí, por ejemplo, en los libros de Escuadrón, donde pues esa pequeña colonia de humanos sobrevive a unos ataques alienígenas, ¿no? Tal vez los extraterrestres en cuestión están actuando pensando en nuestros mejores intereses, por lo que tu protagonista intenta razonar con los señores alienígenas en lugar de lanzar un ataque. No sabemos, pero bueno, pues es otra de las grandes distopías que puede existir. Y la última que quería plantear hoy es la anarquía de un vacío de poder, ¿no? Falta alguien en el poder. Este tipo de distopía tiene menos que ver con el control y más con la lucha diaria del hombre por existir en el mundo. En un mundo caótico y peligroso, nadie se beneficia de la opresión, pero el sufrimiento prevalece. Quizás por el gobierno de tus personajes fue disuelto o eliminado, o ahora pues se ha quedado el gobierno destruido y con facciones probablemente rivales luchando por tomar el poder, y tu protagonista desempeña un papel, ¿no? Ahí. Estoy pensando aquí, por ejemplo, hubo una serie
que echaron cuando yo era pequeña y que yo creo que ahora se puede encontrar en YouTube, puede ser, que se llamaba La Tribu, y esta junta dos de estos tropos, que era la anarquía de un vacío de poder y también el mundo plagado de enfermedades. En este mundo hubo una gran enfermedad en la cual todos los adultos murieron y solo quedaron vivos los adolescentes y niños. Entonces es súper interesante, pues ver cómo estos niños, estos adolescentes intentan salir adelante, por supuesto sin ningún tipo de poder, ¿no? Se juntan como en grupillos, en grupúsculos, luchan unos contra otros para conseguir los pocos recursos que quedan en el mundo, ¿no? Al mismo tiempo pues que van descubriendo qué es lo que había pasado antes con los adultos y para evitar ellos también caer en esa enfermedad conforme vayan creciendo. Esa serie, ya te digo que eso es una joya del pasado y a mí pues en su momento la vi, ¿no? Y cuando fui un poco más mayor la reví porque me acordé, ¿no? Y esa pues la verdad es que me parece un buen ejemplo. Tu novela distópica no tiene por qué encajar perfectamente en una de estas categorías. Te puedes sentir libre de combinar diferentes tipos para tener pues el espacio literario que necesitas para contar tu historia, ¿no? Y después de una pandemia mundial, un grupo o partido político previamente vilipendiado es el único que proporciona los recursos de las personas necesitan para reconstruir sus vidas, por ejemplo. Y movido por esta aparente benevolencia, pues el pueblo los nombra su órgano de gobierno solo para ser controlado después de que quienes están en el poder instalan un estado policial para dominar al proletariado. Ese podría ser un ejemplo, así muy rápido, pues para crear un tipo de distopía. Y un último consejo: tus opciones para crear un mundo distópico en el que tu protagonista pueda simplemente sobrevivir o prosperar son ilimitadas, ¿no? Con el espacio para ejercitar tu destreza literaria puedes establecer cualquier tipo de mundo que se ajuste a los requerimientos de lo que implica una historia distópica. Pero este espacio de creatividad conlleva ciertos riesgos, ¿vale? Los escritores pueden encontrar este espacio imaginativo demasiado liberador y aquí es donde pues tienden a ocurrir agujeros en la trama, inconsistencias, faltas de claridad. Entonces, como se mencionó, pues tienes que tener a mano pues eso, una lista exhaustiva de reglas, de detalles mientras escribe, pues a menos que busques intencionadamente que haya cierto misterio, ¿no? en esto, ¿no? Asegúrate de haber establecido para el lector la razón por la que su distopía existe actualmente. Y brevemente voy a recordar estos 7 puntos que hemos dicho para escribir una buena distopía. Puedes empezar preguntándote ¿y si pasaría esto en vez de lo otro? Para provocar una historia. Conozca las leyes, las reglas que rigen al país. 3. Conoce la historia de tu mundo, cómo ha llegado hasta esa distopía. 4. Cómo era el antes y el después, y esto reflejarlo a través de tus personajes de alguna forma. 5. Establece motivaciones fuertes. 6. Tienes que tener súper en cuenta los escenarios de tu historia. Y 7, pues eso, los tipos populares de entornos distópicos, que ya hemos hablado de ellos, para que tomes o dejes lo que a ti te interesa. Espero que te haya parecido interesante este episodio. Me encantará saber qué historias distópicas son tus favoritas o si estás escribiendo alguna de ellas. Que si quieres un imprimible para tener todas tus reseñas de libros ordenadas y recordar todo lo que lees, lo puedes conseguir en mi página web www.sayen.com junto a una suscripción a mi newsletter Dragones Mensajeros. Y bueno, muchas gracias por escucharme, por llegar hasta aquí. Si te ha gustado este episodio, dale un poco de amor a mi podcast para que pueda seguir compartiendo este contenido contigo. Nos despedimos por hoy, te deseo un feliz día y quizá nos veamos en algún mundo fantástico.